avanzamos un poquito más para entender el desarrollo de la guerra. Siempre el desarrollo tiene que ver con un ordenamiento que en general hacemos los historiadores cuando visibilizamos que hay una etapa que tiene unas características y cuando vemos ciertos cambios decimos, bueno, acá hay otra etapa. Pero esto obviamente depende muchas veces de la interpretación del historiador. Puede ser que algunos historiadores piensen a la guerra en dos grandes etapas, o en tres, o en cuatro. A mí me gusta dividirla en tres porque me parece que se entiende mejor el tema. Tenemos una primera etapa que podemos llamar guerra de movimientos. Es el primer año, son los primeros movimientos, justamente, las primeras batallas. Y es de movimientos porque se la distingue de la etapa siguiente, que va a ser una etapa más defensiva, más de mantener las posiciones. ¿Cuáles son los primeros movimientos? Alemania, con un plan que se llamó Plan Schifflin, por la persona que lo llevó adelante, que lo pensó, quería evitar la guerra en dos frentes, porque Alemania está en el centro de Europa. Quería evitar estar peleando con Rusia, que sería el frente oriental, y con Francia e Inglaterra, que era en el frente occidental. Entonces, primero decide atacar Francia por el norte, o sea, por países que son más bien neutrales, como Bélgica y Luxemburgo, y logran ingresar los alemanes en Francia. Hay unas primeras batallas, pero los franceses frenan ese avance un poco antes de París. Pero a la vez, en ese momento, los rusos atacan por el lado oriental a Alemania. Es decir, que Alemania queda atacada, aunque no quería, queda atacada por dos frentes, ¿sí? Por el este y por el oeste. Y hay como una situación de empate técnico, porque Alemania pudo avanzar sobre Francia, pero a la vez fue atacada y fue como detenida, ¿no? En ese avance. Por eso, esto nos da pie a la segunda etapa, que es la guerra de posiciones o la guerra de trincheras. Una vez que llegaron, digamos, a esa situación de empate, en el año 15 van a empezar a construir trincheras para defender los territorios a donde cada bando había llegado. Es una guerra más bien de posiciones, porque la idea era defender la posición que habían logrado. Los ejércitos quedaron como más bien inmovilizados, en lugar de movimiento, al revés, quedaron más bien inmóviles, y se atrincheraron. Las trincheras eran una especie de pasadizos o de túneles de 2 o 3 metros de profundidad, donde los soldados se escondían, pero a la vez podían disparar cuidando y protegiendo su cuerpo. Es decir, se ataca al enemigo, pero desde una posición inmóvil, ¿no? Esta línea de túneles, de trincheras, va a estar en el frente occidental, más o menos va a ocupar 650 kilómetros, y va a haber dentro de las zonas de trinchera zonas de ataque y zonas de resguardo, donde los soldados van a dormir, van a comer, van a guardar las municiones, va a haber otra zona de enfermería, todo esto bajo tierra. ¿Y qué implica que sea bajo tierra? Implica que va a haber barro, implica que por momentos va a haber nieve, que va a haber animales muertos, que va a haber compañeros muertos. Por eso la vida en las trincheras, como leímos en una de las cartas al principio del tema, va a ser muy dura. La guerra de trincheras va a llevar a otro tipo de guerra, que es la guerra química. O sea, tanto los alemanes, que son los que empiezan, como los franceses, van a tirarle gases al otro bando que también está atrincherado. Y esto también va a generar de alguna manera, a ver, esto es una ciencia que va de la mano de la guerra y de la industria de la guerra, ¿no? Ahí tenemos como tres patas: la guerra, la parte militar, la parte de la industria que tiene que generar estos gases, y también la parte científica, ¿no? Tiene que haber científicos al servicio de esta guerra que generen estos gases tóxicos. Y también esto va a dar pie a la aparición de máscaras para impedir que esos gases hagan mal
¿no? a los soldados, ¿no? Esto va a ser una creación como para proteger a los soldados de estos gases. Como la guerra no se resuelve, porque es como que hay cierto empate y se mantiene, es que en el año 16 aproximadamente hubo dos batallas muy importantes que quedan como en empate, la de Verdún y la del Somme, y entonces empiezan a pelear en zonas secundarias. ¿Qué significa zonas secundarias? Que van a pelear, va a haber batallas en el norte de África y en Asia, en Turquía, por ejemplo, ¿sí? O sea, van a pelear ya en territorios coloniales. Y también significa esto de las zonas secundarias que van a dejar un poco la cuestión de la guerra en tierra y va a haber guerra, batallas en realidad en el mar, y ahí como Inglaterra tenía una flota naval muy importante desde hacía mucho tiempo, Alemania va a generar submarinos para atacar a la flota inglesa. Entonces aparece la guerra submarina. Esto también genera avances tecnológicos, científicos ligados a esta industria de guerra. Y también muy de a poco la aviación, o sea, la guerra por mar y por aire. La aviación, piensen que recién se está iniciando, va a ser más bien con el uso de dirigibles o cepelines, que van a empezar a largar algún tipo de bombas incendiarias, explosivas, y después fueron reemplazados por cazaviones. Pero esto va a ser un tipo de guerra que se va a utilizar ya empezada la Primera Guerra y que va a generar mucho avance técnico en el durante la guerra. Y también quienes podían usar este tipo de tecnología de la aviación era no un soldado común, sino gente que tuviera formación. ¿Cuándo esta guerra se resuelve? Estamos viendo las etapas de manera muy general, solamente yendo a la característica de cada periodo. En el año 17, Rusia lleva adelante un proceso revolucionario, una revolución que va a tender hacia el socialismo. Por lo tanto, algunos soldados ya no quieren pelear en el frente y la guerra, digamos, para Rusia, Rusia firma la paz, ya lo vamos a ver después con Revolución Rusa, firma la paz y como firma esa paz anticipada es como de alguna manera que pierde, entonces tiene que entregar territorios. También esto genera un desbalance en los bloques que se están enfrentando, pero a la vez ingresan los Estados Unidos. Estados Unidos siempre estuvo del bando de tratando de generarle suministros, préstamos, ayuda al bando de la Triple Entente, pero siempre indirectamente. Hasta que sufre bajas con los submarinos alemanes de distintos barcos estadounidenses y esto le genera pérdidas económicas. Eso genera ese ingreso de Estados Unidos en la Triple Entente. Con el ingreso de Estados Unidos, el refuerzo de soldados que no tenían tanto tiempo luchando, con un refuerzo de armamentos y de tecnología, bueno, la guerra se resuelve para el bando de la Triple Entente. Estos serían los tres grandes momentos de la guerra. Como les dije, hay mucha más información para pensar en cada etapa, podemos hasta agregar, algunos agregan una etapa más, pero en grandes rasgos estos serían los tres grandes momentos y las características de esta gran guerra. Como ya les dije en algún momento, ellos no decían estamos viviendo la Primera Guerra Mundial, sino que se hablaba de la Gran Guerra por la extensión en el tiempo y la extensión territorial. Otro aspecto importante que quiero que vean es para que se den una magnitud, ¿no?, de lo que es una trinchera. Como ustedes ven ahí, hay como una especie de túneles. En esos túneles va a haber zonas de camino, zonas de resguardo, áreas comunes donde quizás comían o dormían, pasadizos que comunicaban distintas zonas, zonas de ataque, ahí donde dice puesto de tirador, ¿no? Y desde ahí tiraban al enemigo
y a la vez vivían, comían, dormían los soldados, por eso la vida en las trincheras fue tan dura. Y acá vemos una foto, ahí puse quién tomó la foto y dónde está, de cómo hoy se ven las zonas donde hubo trincheras, ¿no? Porque fue toda una construcción que hubo que hacer y que arruinó de alguna manera los suelos, además de la vida de las personas, arruinó los suelos y hoy todavía se puede ver como la tierra todavía con grandes pozos, ¿no? También hay un trabajo arqueológico que se hace para tratar de encontrar restos de trincheras y poder analizar cómo era la vida en esas trincheras, ¿no?